Hola, soy Julio César Mejías, les doy la bienvenida a Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. La ciudad rusa de San Petersburgo acogió la segunda cumbre Rusia-África, que según los grandes medios de Occidente ha sido un fracaso para Moscú. Un fracaso porque acudieron representantes de solo 49 países de los 55 que integran la Unión Africana y de ellos apenas unos 20 jefes de Estado o gobierno de dichas naciones. Y también porque la cumbre finalizó sin acuerdo de granos ni plan de salida para la guerra en Ucrania, entre otros argumentos. Primero, la guerra en Ucrania no era objetivo central del encuentro, ni tampoco un acuerdo internacional de granos, si bien el tema alimentario ocupó gran parte de los debates entre los asistentes, más tratándose precisamente del continente africano que junto con vastas regiones de Asia Meridional son los más castigados por la crisis de alimentos. Segundo, podría considerarse un fracaso la asistencia de 49 países a una reunión cumbre después de la presión sin precedentes a las que fueron sometidos por líderes y representantes de las potencias occidentales, en particular Estados Unidos y Francia. Presiones para rechazar la cooperación de Rusia, amenazas veladas de retener el apoyo con trampas que le dispensa el Fondo Monetario Internacional a estas naciones, amenazas incluso que llegaron al plano individual de determinados líderes o representantes africanos, incluidas sus familias. Bochornoso más bien. Lo cierto es que el presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani, que ejerce en estos momentos también como presidente de la Unión Africana, calificó a Rusia como el socio más importante de África. Assoumani destacó que Moscú ha estado al lado de África para hacer frente a todos los retos a los que se ha enfrentado el continente. Y aquí dejo mi comentario, porque para analizar con mirada 2020 esta cumbre, si resultó un fracaso o no y qué perspectiva genera dentro del mundo multipolar que se abre paso, hemos invitado hoy al doctor en ciencias Oscar Villar Barroso, profesor e investigador de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bueno, muy agradecido, profesor Villar Barroso, de que nos acompañe nuevamente acá en Mundo 2020. Profesor, a su juicio, ¿por qué analistas y expertos consideran que ha sido trascendental la realización de esta segunda cumbre Rusia-África, aunque si bien desde Occidente los grandes medios y varios líderes occidentales la han calificado como un fracaso? Así mismo. Bueno, un saludo y es un placer estar nuevamente por acá. La cumbre Rusia-África tenemos que verla dentro de su contexto. Llamo tu atención en algo. Ha sido la tercera cumbre en fechas muy recientes. La cumbre Unión Europea-CELAC, la cumbre de la OTAN y ahora esta cumbre Unión Africana con Rusia. Tres cumbres muy cercanas en el tiempo. Y muy relacionadas desde el punto de vista geopolítico. Por eso es que yo las traigo a colación. Es verdad que los medios occidentales, los grandes medios corporatizados, hegemónicos, dicen que ha sido un fracaso. Yo no creo que haya sido un fracaso. Ellos alegan para asegurar esto de que participaron solamente 49 de los 54 países africanos. No. Que hayan 5 ausencias o 6 ausencias no puede considerarse un fracaso. 5, sí. Yo no pienso que sea un fracaso. Y que fueron 19 mandatarios nada más. Hubo otros países que se hicieron representar por cancilleres, por vicepresidentes. Tampoco lo veo como un fracaso. La cumbre se celebró entre el 27 y el 28 de julio en la ciudad de San Petersburgo, y lo más importante son los acuerdos que se tomaron en esa cumbre. En esa cumbre, documento final, un documento de compromisos, de acuerdos, y el plan de acción del Foro de Cooperación Rusia-África para el trienio 2023-2026. O sea, una cumbre que tuvo resultados. Una cumbre que tuvo resultados concretos que se palparon en documentos. Como parte de esta cumbre,
Rusia le condonó 23.000 millones de dólares de deuda a un grupo de países de África. Y también asumió toda una serie de compromisos con relación a inversiones, a cooperación en materia energética, alimentaria, en fin, que yo no académica. sé. Académica. Sí, como no, académica es importante, lo que se propuso ahí. En fin, yo no sé sobre la base de que hablan del fracaso. Yo creo que un fracaso más grande podemos ver en la cumbre de la OTAN. La cumbre de la OTAN fue más de lo mismo, mucha risa, Zelensky presionando, punto que el ministro de Defensa de Gran Bretaña le dijo que ellos no eran Amazon. Cosas así tan vulgares, ¿no? Y bueno, en la cumbre Unión Europea-CELAC, donde quisieron imponer una agenda y los países de América Latina la rechazaron. La rechazaron. Exacto. Por lo tanto, acá, en la cumbre esta de Rusia y la Unión Africana, más bien lo que hubo fueron acuerdos, intervenciones muy llamativas. Intercambio, sin imposición. Sí, sin imposición. Y también la presencia de otros actores representando a los BRICS. Por lo tanto, yo pudiera decir a priori que en esta cumbre se dio un paso para fortalecer la idea de construir un nuevo orden multipolar y policéntrico. Destacaste que participaron representantes de 49 países. Ya hubiese sido con su jefe de gobierno al frente, en algunos casos vicepresidentes, cancilleres o altos jefes dentro de los estados de esos países. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, la representante oficial María Zaharova, recordó durante la realización de esta cumbre que las potencias occidentales amenazaron continuamente a las naciones africanas, una campaña que arreciaron previo a la realización de esta cumbre. Y ellos catalogan que la cumbre fue un fracaso, pero no se acuerdan de que se hizo todo esto. ¿Cuál es la valoración que usted nos puede transmitir sobre ese entramado con el que intentaron soliviantar a una cumbre que sí se realizó sin imposiciones? Mira, Julio, llamo tu atención, fíjate que te expliqué lo primero, en contexto de las tres cumbres, porque realmente esto llama la atención. Cuando la cumbre de la CELAC, también hubo este tipo de cosas. Y la Zaharova es verdad que lo reafirmó con mucho rigor. Y con elementos. Y con elementos de cómo los países occidentales, sobre todo Francia, Gran Bretaña, que son los que tienen más incidencia sobre un grupo importante de países africanos. E intereses directos. Estuvieron presionando muy fuerte a los países de África para que no participaran, y si participaban para que de cierta manera como que sabotearan la cumbre. Sin embargo, como mismo los países de América Latina se vio cierto afán, o sea, un comportamiento soberano, independiente con los países africanos, que los africanos son muy dignos. Es importante resaltarlo, son muy dignos. Los que estuvimos en África lo podemos lo pudieron constatar en ese momento de tiempo. Sí. Exacto. Son países muy dignos y lo pusieron ahora de manifiesto. Países que tienen dificultades inmensas y sin embargo fueron capaces de hacer valer su soberanía ante las metrópolis. Y de las presiones de las ex metrópolis. Sí, y no solo lo hicieron valer, también hay declaraciones en la cumbre. Después, si quieres, te menciono algunas, sí. Declaraciones muy fuertes. Por favor, adelante. Bueno. Mira, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, Aji Abubakar Jeje Odongo, decía: los colonizadores nos piden que seamos enemigos de Rusia, que nunca nos colonizó. Importantísimo. Muy bien dicho. Sí, exacto. El presidente de Burkina Faso, al cual la prensa rusa le dio mucho relieve. Y uno de los países que está en una grave situación. Sí, claro, lo que es la línea del Sahel, está en estos momentos en una situación muy complicada. Y realmente yo no sé Macron qué estará pensando, pero la tiene muy difícil, porque es Mali, es Burkina Faso, es la República Centroafricana, Níger, en fin, que es una situación bien complicada ahí con estos países
y Francia en el medio. Sí, antiguas colonias de Francia. Antiguas colonias de Francia. No, pero además, en el caso de Níger, está el uranio. Es el que mueve las centrales electronucleares de Francia. No olvidar eso. Mira lo que dice el presidente de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es un país muy pobre, extremadamente pobre. En el 87 yo lo conocí, me llamó la antigua colonia de Portugal. De Portugal. ¿Cómo esa gente podían vivir en esa pobreza? Presidente Umaru Sissoco decía: Rusia puede contar con Guinea-Bissau como un socio confiable. No solo somos amigos, somos hermanos. Nunca olvidaremos el apoyo de la URSS en nuestra lucha por la independencia. Nos hemos convertido en tal pueblo gracias a ustedes. Eso lo decía, o sea, Maputo. Todo muy lejos del punto de vista que ha tratado de imponer los medios hegemónicos occidentales, incluidos algunos líderes occidentales, sí, ¿cómo no?, para tratar de disminuir la repercusión y la trascendencia que ha tenido esta cumbre. Entonces yo me atrevería a hacerte otra interrogante para cerrar un poco que la idea de esta primera parte de nuestro programa. ¿Podría considerarse entonces que la realización de esta cumbre, contrariamente a lo que dicen los medios hegemónicos occidentales, podemos calificarla como una victoria diplomática, política de Rusia? Sí, una victoria diplomática de Rusia, una victoria diplomática de África y una victoria diplomática del mundo y de la idea muy bueno de la configuración del nuevo orden mundial. Muy bueno tu apunte. Y te explico por qué. Porque estos países hegemónicos están haciendo una feroz resistencia. Estados Unidos, el G1, como siempre digo yo, Estados Unidos y toda la coyunda, para mantener el orden o el desorden hegemónico internacional que ellos tienen. Sin embargo, en cumbres como esta vemos cómo avanzan agendas que son contrarias a ese propósito. Por lo tanto, podemos decir que es una victoria de todos los países del mundo, de los países del tercer mundo, de los países del sur, y una victoria de Rusia. Fíjate, llamo tu atención, estos medios hegemónicos se la pasan diciendo que Rusia está aislada. Y Rusia está aislada de ese llamado occidente colectivo. No sé por qué tanto occidente colectivo, porque ahí está Australia, está Japón, está Corea del Sur. O sea, que Rusia está aislada de ese primer mundo depredador, es verdad. Y está bueno y está bien que Rusia se haya aislado. Y ojalá que eso se mantenga en el tiempo, porque es que Rusia y China son las dos potencias que están abogando por el nuevo orden internacional. Y que Rusia regrese a África y lo haga en calidad de hegemón benévolo, con idea de cooperación, no de saquear, es algo que es muy positivo para África, para Rusia y para el mundo. Ninguno de los acuerdos dijo, vamos a ir a buscar esto, sino al contrario, vamos a donarlo. No, si una de las cosas que llama la atención, los propios africanos lo dijeron, no vinimos a pedir nada. Nos quedan todavía varios puntos pendientes de lo abordado allí en la cumbre, pero te propongo ir a una pausa y dentro de unos minutos volvemos acá en Mundo 2020. Seguimos en Mundo 2020. La segunda cumbre Rusia-África definió las principales áreas de trabajo conjunto para los próximos 3 años, periodo de tiempo hasta la realización de la tercera edición. Los líderes de Estado y Gobierno presentes, junto a los restantes jefes de delegaciones, acordaron cómo reforzar la coordinación en materia de relaciones internacionales, de flujos comerciales y también de inversión, así como la cooperación industrial y la transferencia de tecnologías. Acciones bien diferentes a las promesas y préstamos que habitualmente les han hecho las potencias occidentales, con lo cual maquillan su injerencia en suelo africano. Y sobre el llevado y traído tema de los cereales y el fracasado acuerdo de granos del cual se culpa a Rusia, Occidente obvia que durante casi un año, como parte de ese supuesto acuerdo, desde Ucrania se exportaron unos 33 millones de toneladas y más del 70%
se dirigió a países con niveles de ingresos altos y medios altos, esencialmente miembros de la propia Unión Europea, mientras naciones como Etiopía, Sudán, Somalia, Eritrea, Níger, Mali, entre otras, tan solo recibieron menos del 3% del total. O en otras palabras, menos de 1 millón de toneladas contra 33 millones que habían ido a esos países de niveles altos y altos medios. En cambio, tan solo en los 6 primeros meses del actual 2023, Rusia ya ha exportado 10 millones de toneladas de grano a países africanos, pese a las sanciones de Occidente contra Moscú que obstaculizan, complican el transporte, la logística, los seguros y los pagos bancarios. Síganos en las redes sociales, tienen a sus pantallas nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Volvemos ahora con nuestro invitado. No se vayan. Y estamos de vuelta acá en Mundo 2020 con nuestro invitado, con quien estamos abordando el tema de la reciente cumbre, segunda cumbre Rusia-África. Profesor Villar Barroso, un punto significativo de ese encuentro efectuado en San Petersburgo fue la exportación de alimentos, sobre todo los granos y los cereales, así como los fertilizantes desde Rusia hacia África, incluido, por supuesto, el envío de donaciones, porque Rusia se ha comprometido a donaciones gratuitas para varios de estos países africanos. ¿Cómo valoras esta postura que adoptó Rusia, que fue patentizada por su propio presidente Vladimir Putin, pese a la fuerte situación adversa que está atravesando Moscú en estos momentos, con todas las sanciones impuestas por Occidente, todas las trabas y obstáculos que le han puesto desde el punto de vista de flujo financiero, de confirmación de intereses, todas esas cosas? Moscú la deja a un lado y asegura que va a garantizar envíos y donaciones de alimentos a naciones africanas. Volvemos entonces a lo mismo. Fíjate, esta declaración de que Moscú va a donar, están hablando entre 25.000 y 30.000 toneladas de grano. Que no es cualquier cifra. Sí, una cifra quizás un poco más. Se comprometieron a valorar un poco más. Pero además a exportar granos a los países africanos coincide con el momento en que Rusia, el día 17, terminaba, el 17 de julio, concluía el acuerdo de granos del Mar Negro, que Rusia lo denunció, porque en el acuerdo no se estaban cumpliendo las exigencias de la parte rusa. Más que las exigencias de la parte rusa, yo me atrevería a decir, no se estaba cumpliendo lo acordado precisamente. Sí, lo que Rusia había planteado como parte de sus intereses. Y bueno, coincide esto con la cumbre con África. Porque fíjate, Mejía, en los grandes medios y los dirigentes del mundo desarrollado dicen que ahora como Rusia ya no es parte de ese acuerdo, sí, que no salen granos de Ucrania, como si Ucrania abasteciera de granos al resto del mundo. La producción ucraniana es bastante pequeña en comparación con la cantidad de grano que vamos a aclararlo. Son los dos grandes exportadores, pero no porque sea muy grande el volumen de Ucrania. No, para nada. El de Rusia es unos 20 veces mayor que el de Ucrania. Más, sí, claro. Lo que pasa es que Ucrania no deja de ser un gran exportador, pero no es el más importante. No, y lo quieren hacer ver como el más importante. Para nada. Quieren hacer ver que la salida de Rusia está elevando los precios de los alimentos. Entonces, fíjate, el grano ucraniano fue fundamentalmente a países desarrollados. Solamente el 2.5% de lo que exportó fue a países donde hay situación de hambre. Solo. O sea que todo esto es una gran farsa, es una gran mentira, es una gran manipulación. Rusia, por su parte, está hablando de que le va a donar grano a África, a los países, casualmente, los países que más situación de hambruna tienen, los de la línea del Sahel, donde hay mayor inestabilidad política, con todo lo que trae esto consigo, pero además van a exportar alimentos y van a exportar fertilizantes. Dicho sea de paso, están hablando hasta de, en Burkina Faso, el presidente de Burkina Faso decía que ellos tienen una fábrica
de fertilizantes y que tienen la posibilidad de producir potasio. Rusia los va a ayudar a producir sus propios fertilizantes y él decía que incluso llegado un momento podían hasta exportar. En el tema de los fertilizantes me gustaría que usted aclarara algo, porque hay fertilizantes rusos detenidos en puertos europeos. En puertos europeos. Este es el gran problema, que los europeos tienen bloqueados los barcos, tienen bloqueadas las finanzas. El Banco Ruso, una de las cosas que Rusia planteaba, que el Banco Ruso de Exportación y Fomento Agrícola fuera reconectado al SWIFT para poder hacer las transacciones financieras. O sea que no les interesa tanto la hambruna en el mundo. Lo que les interesa es la propaganda y seguir en esta guerra que llevan contra Rusia, que es una guerra sobre todo a base de mentiras. Entonces, bueno, que Rusia esté planteando este apoyo a África también es muy importante, porque los países africanos son los países que padecen la mayor hambruna del planeta. Quizás por eso, profesor, es que de forma general la cumbre Rusia-África ha demostrado que el propósito real que tuvo fue el de avanzar hacia un nuevo mundo justo y multipolar. Claro. Todo lo contrario de lo que nos hacen ver la prensa hegemónica occidental. ¿Cuál puede ser entonces el papel de las naciones africanas respecto a ello, a ese futuro mundo justo y multipolar que se está proponiendo desde el sur? Se reiteró incluso la aspiración de que la Unión Africana formara parte del G20. Parte de miembro del G20, y también, usted lo adelantó al inicio, pero no lo hemos abordado, la incidencia en el prestigio por el prestigio que está ganando el grupo de países BRICS. Mejía, no es casual que en esta cumbre Rusia, Unión Africana, estuviese Dilma Rousseff, que es la presidenta del Banco de los BRICS. La cumbre es de un solo miembro, o bueno, dos porque está Sudáfrica. O sea, 2 miembros nada más de los BRICS están ahí. Y sin embargo, el BRICS envió a la presidenta de su banco. No es casual porque el BRICS hay varios países africanos interesados en ser parte del BRICS. Pero fíjate, llamo la atención sobre algo. La Unión Africana agrupa 54 países. Es el bloque, como bloque más grande en las Naciones Unidas. Como bloque regional, quiero decirte. Por lo tanto, la participación de África en todos estos mecanismos también tiene una repercusión a la hora de hacer la política internacional por lo que representa el voto de 54 países. Es importante también que en esta cumbre se habló de desarrollar, y la cooperación de Rusia con el sur en esto contribuye mucho al fomento, ¿no?, al desarrollo de los países, en este caso de África. Rusia habló de participar directamente en 30 proyectos energéticos, en crear toda una zona industrial alrededor del canal de Suez. Y precisamente una de las mayores carencias del continente africano es la producción de energía. África, lo decía, bueno, los propios mandatarios africanos y lo decían, un continente rico, que tiene recursos. Pero se los llevan. Entonces los africanos se están proponiendo cambiar esa situación y están contando con Rusia para eso. O sea, para establecer una dinámica también productora y generadora de su propia energía. Mejía, mira, el desarrollo genera estabilidad. Superar las crisis alimentarias produce estabilidad. Y todo eso lo tienen claro tanto los líderes africanos como la propia Rusia. Yo siempre digo algo, a países como China, como Rusia, que están abogando por un nuevo orden mundial, les interesa por encima de todo la paz, la estabilidad en el mundo. ¿Está usted entrando a los otros países, es decir, al mundo desarrollado le interesa el caos? Correcto, precisamente como me está hablando de lo que necesita de estabilidad. A su juicio, entonces, ¿cuáles podrían ser los mayores retos que tienen por delante estas relaciones Rusia-África, precisamente para contribuir a la estabilidad, a la mejoría de la situación que tiene el continente africano? Las potencias occidentales no van a detenerse. ¿Cuál es el reto entonces para esta? Bueno, el reto es en cómo enfrentar el poder de estos hegemones depredadores.
Ese es el reto fundamental. ¿Hasta cuándo los países africanos van a poder ser capaces de soportar la avalancha de presiones y de todo tipo de amenazas? Otro reto es hasta dónde Rusia será capaz de comportarse como un hegemón benévolo, cooperativo, colaborativo con estos países africanos, que se convierte en algo atractivo. Ellos están hablando de fomentar, hoy lo hablábamos al principio, relaciones en el mundo académico, el incremento de los vuelos directos entre Moscú y las capitales africanas, los medios rusos ampliar también, la presencia de los medios rusos, de la academia, en fin, hay toda una serie de cosas que, de producirse, yo pienso que estarían dejando en un segundo plano toda la avalancha de amenazas, ¿no?, que le viene desde el mundo colonial. Yo no creo que las amenazas se vayan a detener, pero sí es un buen punto de partida para contrarrestarlas. Para contrarrestarlas, la idea es esa. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy agradecido por su presencia nuevamente acá en Mundo 2020. Hasta aquí nuestra emisión en esta ocasión. Los esperamos en Cuba Visión Internacional en una próxima entrega de Mundo 2020.